Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Dios nos levantó de los muertos. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 hasta 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciéndole al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecerle a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosas. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todo lo demás. Pero Dios, tan rico en misericordia, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que he hecho por gracia, cuando creyeron ustedes, no tenían ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede actuarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Es importante ubicar este párrafo en su contexto. Hemos estado considerando la oración de Pablo en capítulo 1, versículo 15 hasta el 23, en la que pide que los ojos interiores de sus lectores sean iluminados por el Espíritu Santo para conocer el alcance del llamado de Dios, la riqueza de la herencia que les espera en los cielos y por sobre todo la supermiente grandeza de su poder, que estás mientras tanto al alcance de ellos. De este poder ha dado Dios una demostración histórica suprema al resucitar a Cristo de la muerte y exaltarlo por sobre los poderes del mal, pero nos ha dado una demostración mayor aún al resucitarnos y exaltarnos a nosotros con Cristo, quitándonos por lo tanto de la esclavitud, de la muerte y el pecado. Este párrafo entonces es realmente una parte de la oración de Pablo, para que ellos puedan, y también nosotros, saber cuán poderoso es Dios. Es importante buscar este párrafo. En su contexto hemos estado considerando la oración de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta 23, en la que pide que los ojos interiores de sus lectores sean iluminados por el Espíritu Santo, para conocer el alcance llamado de Dios, la riqueza de la herencia que les espera en los cielos, y por sobre todo la supermente grandeza de su poder, que estás mientras tanto al alcance de ellos. De este poder ha dado Dios una demostración histórica suprema, a resucitar a Cristo de la muerte y exaltarlo por sobre los poderes del mal. Pero nos ha dado una demostración mayor, aún a resucitarnos y exaltarnos
a nosotros con Cristo, quitándonos, por lo tanto, de la esclavitud, de la muerte y el pecado. Este párrafo entonces es realmente una parte de la oración de Pablo para que ellos puedan, y también nosotros, saber cuánto poderoso es Dios. Las primeras palabras de lo enfatiza. En otro tiempo ustedes estaban muertos. En el contexto griego no hay ningún verbo importante que refleje la acción de Dios hasta el versículo 5. Nos dio vida con Cristo. Algunas versiones en castellano, por ejemplo, la Reina Valeria, pone al comienzo y Él os dio vida, simplemente para acortar el supuesto de esperar tanto. En cualquiera de los casos, la secuencia de pensamiento es clara. Jesucristo estaba muerto, pero Dios lo levantó y exaltó. Ustedes también están muertos, pero Dios los levantó y lo exaltó con Cristo. La condición del hombre ante Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecerle a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza, pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objetos del enojo del Dios, igual que todo lo demás. Antes de mirar en detalle esta descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios, necesitamos establecer con claridad que se trata de una descripción que nos abarca a todos. Pablo no nos da un retrato de alguna tribu particularmente decadente o de algún segmento degradado de la sociedad o del extremadamente corrupto paganismo de sus días. No es el diagnóstico bíblico del ser humano caído que vive en la sociedad caída en todas partes del mundo. Es cierto que Pablo comienza con un enfático ustedes, indicando en primer lugar a sus lectores gentiles de la Asia Menor, pero rápidamente continúa escribiendo en versículo 3 que todos nosotros vivimos de la misma manera, es decir, incluyéndose a sí mismo y a sus hermanos judíos, y concluye con una referencia a lo demás en el versículo 3. Es cierto que Pablo comienza con un enfático ustedes, indicando en primer lugar a sus lectores gentiles de Asia Menor, pero rápidamente continúa escribiendo que todos nosotros vivíamos de la misma manera, es decir, incluyéndose a sí mismo y a sus hermanos judíos, y concluye con una referencia a los demás, estábamos muertos. En Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. La muerte de la que Pablo se refiere no es una imagen metafórica, como en la parábola del hijo pródigo. Este hijo mío estaba muerto. Es una afirmación real de la condición espiritual de todos los que están fuera de Cristo. Según la Biblia, muerto está quien, teniendo un cuerpo vivo, posee un alma muerta. El tal está insensible, sin percepción alguna, inmóvil en cuanto a la fe. El muerto tiene su mente en tinieblas
Y en Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Tiene la mente llena de oscuridad. Vayan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. El horror de la condición es de una magnitud tal que no hay quien entienda ni quien busque a Dios. En el libro de Romanos capítulo de versículo 11. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Y es consecuencia de su desobediencia y sus muchos pecados. Estas dos palabras parecen haber sido cuidadosamente elegidas para dar un relato comprensible de la maldad humana. Y es consecuencia de sus desobediencia y sus muchos pecados. Estas dos palabras parecen haber sido cuidadosamente elegidas para dar un relato comprensible de la maldad humana. Efesios capítulo 2, versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Una transgresión para toma es un paso en falso que incluye ya sea cruzar un límite conocido o desviarse del camino correcto. Una transgresión es un paso en falso que incluye ya sea cruzar un límite conocido o desviarse del camino correcto. Un pecado, amartía, por otro lado, significa más bien no dar en el blanco, no alcanzar la medida. Pecado, por otro lado, proviene del término griego amartía, que significa originalmente errar al blanco. Aunque nos parezca que no alcanza a traducir en toda su magnitud el sentido bíblico, bien sabemos que el pecado trastoca de tal forma la voluntad de Dios, que jamás damos en el blanco y ni siquiera nos aproximamos a Él. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 35. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. En el libro de Mateo capítulo 15, los versículos 18 y el 19, dice así: pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mente y la calumnia. Pues la vida verdadera, la vida eterna, es comunión con el Dios viviente, y muerte espiritual es la separación de Él, muerte que el pecado trae inevitablemente aparejado. Pues la vida verdadera, la vida eterna, es comunión con el Dios viviente, y muerte espiritual es la separación de Él, muerte que el pecado trae inevitablemente aparejado. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Son sus pecados lo que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no lo escuchará. Tal como una persona físicamente muerta no responde a los estímulos físicos, así una persona muerta espiritualmente es incapaz de responder a las cosas espirituales. Un cadáver
No oye la conversación que se desarrolla en el salón en el funeral. No tiene apetito por la comida ni por la bebida. No siente dolor. Está muerto. De la misma manera sucede con el hombre interior de una persona que no es salva. Sus facultades espirituales no funcionan y no pueden hacerlo hasta que Dios les dé vida. Viendo no ven y oyendo no oyen. La causa de esta muerte espiritual es delitos y pecados, o la paga del pecado es muerte, o en la Biblia, muerte significa básicamente separación, no solo físicamente, como la separación del espíritu y del cuerpo, sino también de la misma manera sucede con el hombre interior de una persona que no es salva. Sus facultades espirituales no funcionan y no pueden hacerlo hasta que Dios les dé vida. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 13. Por eso uso estas palabras, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan, ni entienden. La causa de esta muerte espiritual es naturaleza pecaminosa. En Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y Romanos capítulo 3, versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En la Biblia, muerte significa básicamente separación, no solo físicamente, como la separación del espíritu y del cuerpo, sino pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El libro de Santiago, capítulo 2, versículos 25 y 26. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin regreso alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras, acciones, está muerta. El incrédulo no está enfermo, está muerto. No necesita ser revivido, necesita resurrección. Todos los pecadores perdidos están muertos, y la única diferencia entre un pecador y otro es el estado de decomposición. Un vago callejero puede estar exteriormente más corrupto que el líder social incrédulo, pero ambos están muertos en pecado, y un cadáver no puede estar más muerto que otro. Esto significa que el mundo es un vasto cementerio lleno de gente que está muerta mientras vive. Estábamos esclavizados. En Efesios capítulo 2, los versículos 1 y el 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciéndole al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecerle a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2. Pablo no se contenta simplemente con decir que estábamos muertos a causa de su desobediencia
y sus muchos pecados. Pablo no se contenta simplemente con decir que andamos muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pablo no se contenta simplemente con decir que andamos muertos en transgresiones y pecados. Pablo no se contenta simplemente con decir que andamos muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pablo se enfatizó en decir que vivían. Otras versiones dicen, anduvistes. La expresión es un hebraísmo que indica nuestro comportamiento o modo de vida anterior. La expresión, es un hebraísmo que indica nuestros comportamientos o modo de vivir anterior, pero por lo menos para nuestra manera occidental de pensar andar sugiere una caminata agradable por el campo, con libertad para disfrutar la belleza de los alrededores. Así que la mayor forma de entender ese texto es con la palabra vivir. Sin embargo, fue muy diferente nuestro vivir en desobediencia y sus muchos pecados. No había ahí verdaderamente libertad, sino una temible esclavitud a fuerzas sobre las cuales carecíamos de control. ¿Qué fuerzas eran estas? Si detrás de la muerte está el pecado, ¿qué hay detrás del pecado que nos mantiene en la tal cautividad? La respuesta de Pablo, puesta en palabras propias de la terminología eclesiástica, es el mundo, la carne y el diablo. Pablo se refiere a estas tres influencias como aquellas que controlaban y dirigían nuestra anterior existía pre-cristiana. No había ahí verdadera libertad, sino una temible esclavitud a fuerzas, sobre las cuales carecíamos de control. ¿Qué fuerzas eran estas? Si detrás de la muerte está el pecado, ¿qué hay detrás del pecado que nos mantiene en tal cautividad? La respuesta de Pablo, puesta en palabras propias de la terminología eclesiástica, es el mundo, la carne y el diablo. Pablo se refiere a estas tres influencias como aquellas que controlaban y dirigían nuestra vida anterior. Mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Bebían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciéndole al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecerle a Dios. Primero nos describe cómo vivían en pecado, igual que el resto de la gente. La frase griega es de acuerdo a la época de este mundo, según la corriente de este mundo. Según la corriente de este mundo, reúne los dos conceptos, época de maldad y oscuridad, y de este mundo, es decir, la sociedad organizada, sin referencia a Dios, o como suele decirle, secularizada, invade y hasta domina la sociedad no cristiana y mantener a la gente en cautiverio. Podemos detectar los valores subhumanos de esta época y este mundo en cualquier lugar en que los seres humanos se van deshumanizando a causa de la opresión política o conveniencia propia, donde rige una visión secular de repudio a Dios, a moral de repudio a los valores absolutos o materialista, de glorificación de la sociedad del consumo. La gente tiende
a no tener una opinión propia, sino a someterse a la cultura superficial de la televisión y de las revistas de tapa lustrosas. Es una esclavitud cultural. Todos éramos iguales, hasta que Jesús nos liberó. Vivíamos según el mal ejemplo de la gente de este mundo. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las condiciones y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Jesucristo no fue de este mundo y tampoco lo es su pueblo. La gente tiende a no tener una opinión propia, sino a someterse a la cultura superficial de la televisión y de las revistas de tapa lustrosas. Es una esclavitud cultural. Todos éramos iguales hasta que Jesús nos liberó. Vivíamos según el mal ejemplo de la gente de este mundo. En el libro de Juan capítulo 8 versículo 23. Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Pero la persona que no es salva está controlada por los valores y actitudes de este mundo, ya sea en forma consciente o inconsciente. Y en el libro de Juan capítulo 17 versículo 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Juan, pero la persona que no es salva está controlada por los valores y actitudes de este mundo, ya sea en forma consciente o inconsciente. Pero la persona que no es salva está controlada por los valores y actitudes de este mundo, ya sea en forma consciente o inconsciente. La gente tiende a no tener una opinión propia, sino a someterse a la cultura superficial de la televisión y de las revistas de tapa lustrosas. Es una esclavitud cultural. Todos éramos iguales hasta que Jesús nos liberó. Vivíamos según el mal ejemplo de la gente de este mundo. Y de este mundo, es decir, la sociedad organizada sin referencia a Dios, o como suele decirse, secularizada. Invade y hasta domina el diablo la sociedad, no critica y mantiene a la gente en cautiverio. Podemos detectar los valores subhumanos de esta época y este mundo en cualquier lugar en que los seres humanos se van deshumanizando a causa de la opresión política o de la tiranía burocrática, donde regue una visión secular de repudio a Dios, a moral de repudio a los valores absolutos o materialistas de glorificación de la sociedad del consumo. Y en Efesios capítulo 2 versículo 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, desobedeciéndole al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecerle a Dios. Nosotros segundo cautiverio era en relación al diablo, llamado aquí obedeciéndole al diablo, conforme al principio de la potestad del aire. Reina Valeria, obedeciéndole al diablo, o el príncipe del imperio del aire. La palabra aire podría traducirse atmósfera brumosa, que describe la oscuridad, que el diablo prefiere en lugar de la luz. Pero, ¿por qué Pablo le llama al príncipe del aire una concepción común para cualquiera de los lectores de Pablo que habían participado en prácticas de magia
donde la noción del espíritu del aire y los poderes del aire eran muy común. Según Paríos, encontramos en Asia Menor un texto mágico contiene la petición: protégeme de todos los demonios del aire. Una concepción común para cualquiera de los lectores de Pablo que habían participado en prácticas de magia donde la noción de espíritu del aire y poderes del aire era muy común. Un texto mágico contiene la petición: protégeme de todos los demonios del aire. Otro dice de conjuro en nombre del que domina el aire. El aire es una metáfora particularmente apta para el reino de los espíritus, porque son invisibles. De hecho, la misma palabra espíritu también se podría utilizar para viento. Otro dice de conjuro en nombre del que domina el aire. El aire es una metáfora particularmente apta para el reino de los espíritus porque son invisibles. De hecho, la misma palabra espíritu también se podría utilizar para viento. Otra fase para describirlo es quien el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecerle a Dios. En realidad, debíamos entender que el príncipe del imperio del aire es también el gobernador del espíritu que opera en las personas desobedientes. El espíritu, por lo tanto, es una fuerza impersonal que opera activamente en la gente no cristiana. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecerle a Dios? En realidad debemos entender que el príncipe del imperio del aire es también el gobernador del espíritu que opera en las personas desobedientes. El espíritu, por lo tanto, es una fuerza impersonal que opera activamente en la gente no cristiana, debido a que las escrituras identifican al diablo no solo como fuente de las tentaciones pecaminosas, sino también como león y asesino. Podemos retrasar con seguridad todo mal, error y violencia hasta llegar finalmente a él. En realidad debemos entender que el príncipe del imperio del aire es también el gobernador del espíritu que opera en las personas desobedientes. El espíritu, por lo tanto, es una fuerza impersonal que opera activamente en la gente que no son cristianas, debido a las escrituras identifican al diablo no solo como fuente de tentaciones pecaminosas, sino también como león y asesinos. Podemos retrasar con seguridad todo mal, error y violencia hasta llegar finalmente a él. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón y a Moisés. Una promesa de bendición para su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto termino, mis hermanos, y le pido que por favor busquen de Dios, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Él está en la puerta y está por llegar. Tenemos que estar atentos hasta allá, a buscarlo a Él.
estar pendiente porque todo lo que está escrito en su palabra está desarrollándose delante de nuestros ojos. Tenemos que buscar más de Dios ahora que lo podemos hallarlo a Él. Y con esto lo dejo, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche o buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.